Déjeme decirle que jamás pensé yo que, que una mujercita volviera a robar mi corazón. En 2 días va a estar cumpliendo años. Y digo, mi esposa lo sabe, que esta otra mujercita ha robado mi corazón, y estoy hablando de mi nietecita, que en 2 días cumple su primer añito. Es increíble lo que Dios nos hace sentir una vez más, volver a ver una nueva vida, un nuevo retoño de nosotros. Pero pensando en esto, quise hablar el día de hoy acerca de las cualidades del control propio o la disciplina. Cualidades, en realidad son 12 las que se mencionan en este versículo, pero quiero solamente mirarlas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos en que mi vida es muy mía y yo puedo hacer con lo que yo quiera, con lo que me dé la gana, con mi vida, pues es mía. Pero debemos recordar que hay alguien que nos está mirando. Debemos recordar, no solamente estoy hablando de Dios, que Dios siempre nos está mirando, de Él no nos escapamos, pero estoy hablando de otras personas alrededor nuestro que nos están viendo y están tratando de imitar nuestras conductas, nuestros hábitos. Quiero que veamos entonces cualidades del control propio o la disciplina. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 3. 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 3 nos dice la siguiente razón. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. Muy interesante. Por esta razón, un anciano está hablando, yo lo entiendo, está hablando acerca de los líderes de la iglesia. Pero yo quiero recordarle que usted en su hogar, usted es el líder de su hogar. Que hay alguien que lo está viendo y lo está queriendo imitar. Por esta razón, un anciano, y quiero que entendamos la palabra anciano. En la Reina Valera nos dice el obispo. Pero eso es lo que anciano quiere decir de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las Escrituras. En tiempos antiguos, los ancianos eran los que gobernaban, las personas de mayor edad, por causa a lo que habían vivido y la experiencia que habían obtenido, eran los que gobernaban o dirigían las familias o las tribus. En el Antiguo Testamento así era. Estos eran los ancianos, aquellos los que tenían el poder, vamos a decir, civil, por así decirlo. Después entonces se vino a usar esto para puestos dentro de la comunidad. Entonces se viene a conocer ancianos, no necesariamente tiene que ser una persona de edad, porque hay personas que son jóvenes, pero que tienen la capacidad, tienen la madurez para poder dirigir, para poder ser líderes, para liderar. Y en el Nuevo Testamento entonces el Señor lo usa, la palabra anciano, para determinar a los líderes que van a dirigir la iglesia. Interesante. Pablo dice en la Escritura que iba de iglesia en iglesia, donde había compartido el evangelio y establecía ancianos, o sea, líderes, gente que iba a hacerse cargo del liderazgo, de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces podríamos decir, es el pastor, pero también son todos aquellos otros que el pastor delega autoridad sobre ellos dentro de lo que es el ministerio de la iglesia. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Y escuche lo que está diciendo la Escritura. Y ya sé, estamos pensando
Bueno, entonces nadie califica, porque ninguno de nosotros tiene una vida intachable. ¿Qué quiere decir intachable? Que no hay alguien que te pueda señalar algo. Ahora escuche, va a haber gente que lo va a hacer, pero lo que están diciendo tiene que ser una mentira, una falsedad, porque si no, entonces no eres intachable. Debe ser intachable, debe ser fiel a su esposa y se fijó bien, dice que a su esposa, no a sus esposas, no a la primera, no a la segunda, no a la tercera, a su esposa. Nos habla de fidelidad, de un carácter íntegro. Siempre, yo quiero que usted lo mire con sus propios ojos, porque yo sé que tenemos un montón de ejemplos alrededor nuestro. Recuerdo mi familia, no solo mi papá, sino mis tíos, mi abuelo, decirme: chino, no tomes, porque así me decían, chino, no tomes. Pero me decían no tomes mientras ellos tenían una bebida alcohólica en la mano. Y al final del día, ¿qué sucedía? Tomaba igual que ellos. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que nos estaban dando. Una cosa es decir algo y otra cosa es hacer lo que yo estoy diciendo que no haga otro. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, dominio propio. Debe saber cómo controlarse. Y cierto, no, de esto necesitamos un poquito todos y cada uno de nosotros. Porque a veces perdemos el control y esto se vuelve un caos. Necesitamos aprender. De hecho, mire, bien interesante que el Señor nos llama a nosotros a ser ¿qué? Sus discípulos. Y la raíz de la palabra, de donde viene la palabra discípulo, viene de la disciplina. Por lo tanto, nos está invitando el Señor a que seamos ¿qué? Gente disciplinada, gente que ha entendido. Fiel a su esposa, tener control propio, dominio propio. ¿Vivir qué? Vivir sabiamente. ¿Cuántos de nosotros, verdad, no vivimos sabiamente, sino vivimos neciamente? ¿Cómo se vive neciamente? Es cuando tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Eres un necio. La sabiduría no solamente trata de adquirir conocimiento, pero si el conocimiento que tú has adquirido no lo pones en práctica, no te sirve de nada. Sabiduría, podría decirlo yo, es la aplicación del conocimiento que he adquirido. Debo vivir sabiamente. ¿Y tener qué? Y tener una buena reputación. De nuevo, escuche, tener una buena reputación. No estamos hablando, escuche bien lo que le estoy diciendo. Todos creo yo que en algún momento de nuestra vida hemos cometido errores. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que sigas viviendo en el error. Que sigas haciendo las mismas cosas, sabiendo que son errores. Una buena reputación, cualquiera va a hablar mal de ti. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero una moneda siempre tiene dos caras. Una historia siempre va a tener dos caras. Siempre cuando venimos, ¿verdad? Al pastor, al consejero, a pedir ayuda, a pedir un consejo, siempre tenemos que escuchar los dos lados. Porque un lado solamente te va a hablar del lado que más le conviene a esa persona. Pero hay que escuchar al otro, a ver si es cierto lo que te están diciendo. Vivir sabiamente y tener buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Oiga, con agrado. Porque muchas veces recibimos visitas, pero después nos estamos quejando. Mira, nomás no lo vuelvo a invitar. ¿Y para qué?
con agrado. Es la actitud con la que nosotros hacemos las cosas. Podemos hacer muchas cosas con una actitud equivocada. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. Encima de esto, tengo que enseñar. Si ya se dio cuenta, usted se casa y viene a ser un líder en su casa. Y usted podrá decir, bueno, pues cuando están casados. No, pero ¿y qué tal si por cualquier cuestión tú vives solo? De todas maneras, sigue siendo tú. A alguien le vas a enseñar, alguien te va a estar viendo, el cual va a querer imitar lo que tú haces. Debo tener la capacidad, estar preparado, capacitado para enseñar. Versículo 3 nos dice, no debe emborracharse, ni ser violento. ¡Wow! No debe emborracharse, ni ser violento. Yo no he visto a una persona que no tome o que tome y que no sea violenta, porque pierden el control. Escuche, no debe emborracharse, el anciano no debe emborracharse, el líder no debe emborracharse ni ser violento. Debe ser ¿qué? Al contrario, debe ser amable y no debe buscar pleitos ni amar el dinero. ¡Auch! No debe buscar pleitos. Hay pleitos que te van a buscar a ti, pero trata de lo más que tú puedas de evitarlos. Pero no debes tú buscarlos. En otras palabras, no tienes que ser un buscapleito. Y no debes amar el dinero. No debes amar el dinero. Con todas estas cualidades sobre el control propio o la disciplina, quedamos descalificados todos. Porque humanamente sería imposible esta cuestión. Y tienes toda la razón. Pero vayamos a las Escrituras. Y en las Escrituras, el autocontrol debe ser el producto de nuestra relación de fe con Dios. Escuche, en las Escrituras, el autocontrol debe ser el producto. Si muchos vienen al Señor, reciben a Cristo en su corazón y ahora lo ponen a un lado y ellos quieren hacer, ellos empiezan a quitar aquellos malos hábitos que tenían, ellos empiezan a hacer esto y empiezan a hacer lo otro, pero no es así, así no funciona la cosa. Esto es el producto. Es el resultado de nuestra relación de fe con Dios y no un asunto de autojusticia, autonegación o ascetismo. Me voy a amarrar, yo voy a hacer. Es imposible. El autocontrol te lo da Dios en el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón y ahora le permites al Espíritu Santo dirigir tu vida. Nadie puede, nadie tiene el poder para hacerlo, es únicamente Dios el que te lo da. Y es en el momento de la conversión, pero debemos entender esta cuestión, que ahora yo debo permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien guíe mi vida. Tengo que conocerle más. Mi relación tiene que crecer con Dios. Tengo que madurar en Dios. En el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 25, nos dice: al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá, me encanta. Al razonar, Pablo razonó, habló, conversó con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Félix y otros líderes religiosos. Y la mujer de Félix. ¿Qué dice?
al hablar con ellos, al razonar Pablo con ellos acerca de, lo primero, que la justicia, hacer lo justo, el control propio, el controlarte, el dominarte, el hacer no lo que tu cuerpo o tus apetitos sexuales piden, sino lo que el Espíritu de Dios te dirija. El control propio y qué, y el día de juicio que vendrá. ¿Qué sucedió con Félix? Félix se llenó de miedo. Y escuche, y lo mismo, ¿por qué cree usted que la gente no quiere escuchar el Evangelio? Sacamos la Biblia y es como que hayamos sacado, yo no sé, un veneno o algo. Se espanta todo el mundo. Porque todos entendemos en nuestro corazón, Dios ha puesto algo que sabemos nosotros, no comprendemos en una totalidad, pero sabemos que tiene que existir un ser que creó todo y que algún día nos va a pedir cuentas de todo lo que hacemos. Y eso produce cierto miedo. En Félix lo vemos claramente. Sí, por eso preferimos hablar de otras cosas. No, pero no hablemos de justicia. ¿Por qué? Porque yo soy injusto y no quiero hablar de lo que es justo. No hablemos del control propio. ¿Por qué? En la cuestión de Félix, porque ya estaba en su tercer matrimonio. No me hables de esas cosas. Y del juicio que vendrá, porque Félix sabía exactamente que un día había que entregar cuentas. Pero tratamos de evitar estas cosas, ¿sí? Le dijo, vete por ahora. Le dijo, cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Mire qué interesante. Cuando sea más... ¿Y cuándo va a ser más conveniente? ¿Cuándo es más conveniente? Yo quiero recordarte que la vida es muy corta. A veces pensamos, ¿verdad? Mientras todo va bien en la vida, creemos que vamos a vivir eternamente. Y la vida es tan corta. Si la comparamos, vamos a decir, mi abuelita murió a los 106 años, creo que murió. Pero compara 106 años a la eternidad. Es absolutamente nada. Pero nos aferramos a esto. Vete por ahora, le dijo, cuando sea más conveniente volveré a llamarte. Primera de Corintios 7:9 nos dice, para los que no están casados, pero si no pueden controlarse, si no tienes el dominio propio, si no tienes el control, ¿qué dice? Entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Mire qué tremendo. Dios, sí, muchas veces nosotros decimos, es que Dios no quiere, Dios sabe lo que Él ha hecho y Él sabe perfectamente que hay parámetros. Por lo tanto, Dios dice, no, mientras tú estés dentro de los parámetros, o sea, no puedes controlarte, cásate. Solución. Es mejor casarse que arder de pasión. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, nos dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren? Mire qué interesante. ¿No se dan cuenta que en una carrera todos corren? Y déjame decirte, hemos entrado en una carrera, se llama cristianismo. Y todos hemos entrado, y todos estamos corriendo. ¿Pero qué dice? Pero solo una persona se lleva el premio. Así que no corra solamente por correr. No, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es ganar. Es ganar la carrera. Es que el pecado ya no me controle, ya no me gobierne.
Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Me encanta. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos ¿por un qué? Por un premio eterno. Miren, más claro no puede estar. Si somos tan disciplinados para una carrera, para ganar un premio que se va a desvanecer, ¿por qué no aprender a ser disciplinados en las cosas espirituales? ¿Por qué no disciplinar nuestro cuerpo para que obedezca al Espíritu de Dios? Versículo 26. Por eso yo corro cada paso con propósito. Miren lo que dice Pablo. Por eso yo corro cada paso, no cada mía, cada paso, con propósito. No solo doy golpes al aire, que dice, disciplino mi cuerpo, como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Me encanta. Es que hay algo que el cuerpo debe hacer. No quiere hacer, debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Sabías que puedes quedar descalificado? De nuevo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Puedo correr el riesgo de quedar descalificado. Y esa sería la peor tragedia del mundo. Que después de haber dicho tanto, después de haber hablado tanto, yo mismo sea descalificado. ¿Por qué? Por no haber aprendido a corregir aquellas áreas, a disciplinarme en aquellas áreas que me van a llevar a obtener la vida eterna que Dios me ha prometido. Yo mismo quede descalificado. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 25. Quiero que quede bien claro que no es por obras que nosotros hagamos, pero es el resultado de nuestra relación íntima, personal con Cristo Jesús. Escuche, Gálatas 5, 16 al 25 nos dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, pero hay que dejarlo, hay que permitirle. Él es todo un caballero y no te va a forzar a hacer algo que tú no quieras hacer. Todos creen que es arte de magia, es hocus pocus y ya. No. Tienes que permitirle al Espíritu Santo dirigir tu vida. Que Él sea el guía. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Mire, solamente hay dos opciones. O le permitimos al Espíritu Santo guiar nuestra vida, o ¿quién va a dirigir nuestra vida? Nuestros impulsos naturales pecaminosos. No hay otra opción. No, yo hago lo que... No, mentira. O le permito al Espíritu de Dios, o mi carnita es la que va a dictar qué es lo que vamos a hacer. Y yo no sé tú, pero conozco muy bien los impulsos de la naturaleza pecaminosa y no es muy bonita la cosa. Y nos describe para que entendamos. Versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Escuchó? Eso es lo que el cuerpo... Sí, por eso hay canciones, ¿verdad?, tan ridículas. Al cuerpo hay que darle lo que... ¿Quién dijo eso? En el cristianismo es todo lo contrario. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. ¡Wow!
Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Está clarísimo. Ahora, esta es mi lucha, esta es mi batalla, esta es mi guerra espiritual. Es que el Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en mí, al haber entrado en una relación con Cristo Jesús, a través de la conversión, ahora entonces me doy cuenta de que el Espíritu Santo me está queriendo dirigir de cierta forma, me está queriendo guiar de cierta forma, pero es precisamente lo contrario, lo que mi carne, mi naturaleza pecaminosa desea hacer. Y estos se oponen. Y ahí está la lucha. Estas dos fuerzas, escuche, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. No es una cuestión que ya la vencí, no. Tal vez ganaste un round, pero viene el próximo. Hello. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Es que hay buenas intenciones. Claro. Yo tengo toda la buena intención de permitirle al Espíritu Santo dirigir mi vida, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque estás dándole rienda suelta a tu naturaleza pecaminosa, en lugar de dejar que el Espíritu Santo, a través de tu relación con Dios, sea el que dirija, el que guíe, el que dicte tu conducta. Ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas o sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, mire, no me diga a mí que no se puede, sí se puede. En Él sí se puede. Con Él todo es posible. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¡Wow! Pero tengo que quitarme, hacerme a un lado. Si ha oído usted, Dios es mi copiloto, hasta hacemos stickers, ¿verdad? Dios es mi copiloto. Esa es una contradicción. Dios jamás va a venir a la vida de alguien para ser el copiloto. No, yo tengo que apartarme. Él es el piloto. Yo no tengo nada que ver en ese asunto. Si Él es mi copiloto, entonces el que se ha encargado todavía del timón soy yo. Y es Él el que tiene que dirigir. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Veamos, ¿qué tan problema? ¿Cuál es el gran problema con la ley de Moisés? Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¡Wow! ¿Cómo sé cuando alguien está guiado por la naturaleza pecaminosa? Aquí nos dice, ¿está listo? Pongámonos el casco de protección. Aquí va. Esto es lo que hacen aquellas personas que siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa. Los resultados son más que claros. ¿Qué dice? Inmoralidad sexual. Alguien está viviendo en inmoralidad sexual, está siguiendo los deseos de su naturaleza pecaminosa. Que no le digan, que no le cuenten. Y yo entiendo, podríamos predicar de cada uno de estos específicamente. Inmoralidad sexual es todo aquello que va contrario a lo que la ley de Dios nos enseña, a lo que la Biblia nos enseña. ¿Estás soltero? Tienes que abstenerte de todas esas cosas. Pero es lo que la Biblia enseña. Pero es que no puedo. Ya lo leímos, entonces cásate. No puedes controlarte, cásate. Pero es que no hice yo las reglas, así hizo Dios.
¿Estás casado? Solo con tu esposa. Pero es que ya me aburrí de... Solo con tu esposa. Inmoralidad sexual. ¿Qué dice? Impureza. Oh. Pasiones sensuales. Mire esto, 20. Idolatría. ¡Wow! Idolatría. Hechicería. Hostilidad. ¿Peleas? ¡Wow! Estos viven del chongo todo el tiempo. Es la carnita que está controlando ahí. Son los deseos pecaminosos, la naturaleza pecaminosa. Celos. Arrebatos de furia. Ambición egoísta. ¡Wow! Discordias. Divisiones. Le seguimos, la lista todavía continúa. Pero ya se dio cuenta cuál es el resultado de permitirle a esos deseos de la naturaleza pecaminosa gobernar, reinar, dirigir nuestras vidas. Envidia. ¿Qué dice? Borracheras. Es que no nos podemos aguantar de que llegue el viernes. Es la carne, es la naturaleza pecaminosa. Borracheras, fiestas desenfrenadas. ¡Wow! Y otros pecados parecidos. Hay muchos primos hermanos ahí, otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Punto y aparte. No, pero que dijo, no. Esto es lo que dice la Biblia. No lo digo yo. Hermano, es que usted tiene la mente muy cerrada. No. Esto es lo que dice la Escritura. Que toda persona que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero yo ya me convertí. Entonces, ¿por qué sigues haciendo esas cosas? ¿Por qué sigues viviendo de esa misma forma? Pero es que usted no entiende. No, tú no entiendes el versículo 22 que dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, y me encanta, no es la clase de frutos, es el fruto, es uno. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿qué? Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¡Wow! Y termina diciéndonos el versículo 23, no existen leyes contra esas cosas. Me encanta. Es que si le permito al Espíritu Santo de Dios gobernar mi vida, reinar mi vida, que sea no el copiloto, que sea el piloto, que Él tome el control de mi vida, Él va a producir estas cosas en mí. Mire qué gran diferencia. Él va a producir esas cosas en mí, en lugar de yo tratar o querer imitar o producirlas. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús, me encanta, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Quiénes? No solo aquel que confesó que Cristo es el Señor. No. Todos los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cómo sé si pertenezco a Cristo Jesús? Bueno, ¿está el Espíritu Santo guiando y dirigiendo mi vida? Pastor, pero es que mire, no. Está dirigiendo el Espíritu Santo mi vida. Si es así, entonces pertenezco a Cristo. Si el fruto del Espíritu se está haciendo manifiesto en mi vida, en las decisiones que tomo, en mi estilo de vivir, entonces pertenezco a Cristo. Si no, no pertenezco a Cristo.
porque le estoy dejando a mi naturaleza pecaminosa gobernar mi vida, controlar mi vida. 25 nos dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. ¿En dónde? En cada aspecto de nuestra vida. Me encanta porque Dios es claro, Dios no anda con rodeos. Sí, a veces nosotros queremos sobreexplicar las cosas. No, bien sencillo. Si vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. ¿En dónde? En cada aspecto de nuestra vida. No es que hay decisiones que yo voy a tomar. No. Ya no. Si ahora soy un creyente y le pertenezco a Dios, es el Espíritu Santo el que va a determinar hacia dónde me dirijo. Mire, y esto es bien tremendo por esta razón, porque estará interesado el Espíritu Santo para guiarme en el lugar donde Él quiere que yo viva. Sí. Me recuerda, ¿se acuerda a Abraham y su sobrino Lot? Y Abraham le dice, escoge. Tenemos que separarnos porque hay mucho pleito, mucha conflicto aquí entre nosotros, así que separémonos. Y te doy la opción a ti de que tú escojas donde tú quieras ir. Y si usted recuerda, escogió mal. Porque él escogió, y es interesante, él escogió lo que a su parecer era lo mejor. Vio las praderas más verdes y dijo, no, hombre, aquí, esta es chulada, aquí me voy. ¿Sabe qué es lo que escogió? Sodoma y Gomorra. Después tiene que ir y ser rescatado por Abraham. ¡Wow! Que el Señor nos ayude a entender esto. No es por tus propias fuerzas, es con el Espíritu de Dios. Es Él quien nos da el poder para vencer. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, nos dice, aunque no es solamente el versículo 6, no sé, está mal ahí. Yep. 2 de Pedro 1, 3 al 7. 2 de Pedro 1, 3 al 7 nos dice la siguiente. Mediante su divino poder, ¿escuchó eso? Yo tengo que aprender y tengo que disciplinar mi vida, pero no es por mi disciplina. ¿Es por qué? Es por su divino poder. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Es que no puedo dejar de pecar. Sí puedes. Si verdaderamente quieres y le permites al Espíritu Santo de Dios gobernar tu vida. ¡Wow! Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¡Wow! Creyentes, discípulos, ya tienes todo lo que necesitas para poder vivir una vida recta delante de Dios. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Cuando lo recibiste, cuando llegaste a conocer a Jesús. Versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Me encanta. Nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen ¿de qué? ¡Wow! De la naturaleza divina. Dios nos quiere hacer partícipes de su naturaleza divina. Estas promesas hacen posible que ustedes participen
de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¡Wow! Que Dios nos ayude a poder comprender esto. Yo lo reto, llegue a su casa, mire, no haga el devocional solamente como una obligación por hacerlo. No lo haga nada más como un ritual, sino acérquese confiadamente a la palabra de Dios para aprender, para conocer más de Dios, para entender mejor el por qué Dios dice que hagamos esto, que es para mi bienestar, para parecernos más a Él, para soltar más el control de mi vida y permitirle al Espíritu Santo entonces tomar las riendas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. Me encanta. En vista de todo esto que le estoy hablando, esfuércese al máximo. ¿Para qué me voy a esforzar al máximo? Por responder a las promesas de Dios, completando su fe. Mi fe está incompleta. Que no se trataba solo de fe, pues. Está incompleta. A las promesas de Dios, completando su fe con una, mire cómo lo puso, con una abundante provisión de excelencia moral. Wow. No nos limitemos a vivir como wichi-wachi. No me acuerdo quién fue el que decía wishi-washi. No podemos vivir así wishi-washi. Hay que buscar la excelencia moral. Vivir por encima de lo que el mundo dice. Eso es ok. Es ok. Ya no te gustó tu vieja, se engordó demasiado, tírala a un lado, agarra una nueva. No. Eso podrá ser lo que dice el mundo, pero no es lo que dice Dios. Es que este viejo ya se volvió, ya pesa más el doble de cuando me casé con él. No. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? ¿A dónde se está dirigiendo el Espíritu Santo de Dios? Completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral, ¿con qué dice? Con conocimiento. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Sabes? Algo que yo me he dado cuenta de que todas las preguntas que yo tengo, las respuestas están en la palabra de Dios. Pero como que se nos hace más fácil venir y preguntarle al vecino, venir y preguntarle a otro, sin darme cuenta de dónde está sacando él ese consejo. ¿De dónde mi vecino saca esa consejería que me está dando? Pero si yo tengo la sabiduría de Dios escrita, palmada en un libro, se llama la Biblia, ¿por qué no venir y leerla? Y permitirle sacar de ahí. Recuerda que le dije, la sabiduría es el conocimiento o la habilidad de poner en práctica el conocimiento adquirido. Con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Y no se detuvo. El conocimiento con control propio. Ahora que ya entiendo que la cuestión es de que yo no puedo controlarme a mí mismo, por eso necesito. ¿O por qué cree que murió Cristo? Porque no podíamos.
Porque somos incapaces. Si fuéramos capaces de gobernar, ¿no nos dice Santiago, el hermano del Señor? No podemos ni controlar la lengua. Pero cuando entiendo, es que me tengo que yo hacer a un lado, permitirle al Espíritu Santo tomar el lugar, el centro de mi vida, y que ahora sea Él el que dirija, el que controle, el que guíe. ¿Ya está conmigo? El control propio, ¿con qué? Con perseverancia. ¿Qué es lo que está diciendo? No te des por vencido, sigue. Sigue adelante, síguele permitiendo al Espíritu. Pero es que, aquellos como que se miran mejor. El paso está más verde. No importa, tú sigue, persevera. La perseverancia, ¿con qué? Con sumisión a Dios. Debo estar sumiso al Señor, a su guianza. La sumisión a Dios, ¿con qué? Con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Porque tarde o temprano, siempre, las decisiones que yo haga no solamente me afectan a mí, afectan a otros. Que no le digan, que no le cuente. Dios quiere darnos ese dominio propio, pero tenemos que entender que en nosotros no está. Sí, alguien dijo, es que tienes que conocerte a ti mismo. Y ya me conocí y soy una desgracia. Hello, Pablo lo dijo. Pobre de mí, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago. Por eso es que lo necesito a Él. Por eso es que necesito que Él venga y tome el cargo, el control de mi vida. Entonces es cuando verdaderamente puedo vivir una vida que agrade a Dios, que traiga gloria y honra a su nombre. Fuera de ahí es imposible. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos.